Porque es que no falta el miserable envidioso. ¿Y por qué con ese? Y hay unos que creen tener más derechos que otros, ¿no? Pero ¿por qué Dios le da pan al que no tiene dientes? Dios verá si le da pan o no le da pan, no se ha metido, usted busque lo suyo. Porque es que muchas veces miramos más lo de otros que lo de nosotros mismos. Ojo a esto, como hijos de Dios, lo que tenemos, ojo a esto, tú y yo nada merecemos. Diga conmigo, yo nada merezco, pero en la gracia lo tengo todo. Todo en la gracia. Porque Jesucristo, la salvación que Jesucristo conquistó por mí en la cruz del Calvario, no fue solo una salvación por mis pecados. La palabra salvación viene de un término griego que significa soteria, que implica una salvación integral. Salvación del alma, salvación del cuerpo, del espíritu, de todas las cosas que yo tengo. Salvación de la ruina. ¿Cuántas veces por causa de nuestros pecados no ha venido la ruina? Quiero decirle algo, en Cristo no somos hijos de la ruina. En Cristo tenemos prosperidad, tenemos la bendición. En Cristo. Ojo a esto. El plano lógico de la misericordia dice, y hay una analogía en Romanos capítulo 4 que dice, que si usted y yo trabajamos en una empresa durante 15 días, ¿qué va a pasar el día 15 o el día 30? ¿Usted va a dónde? Por su cheque, ¿sí o no? Porque usted trabajó. Se lo merece, ¿sí o no? Y ojalá llegue con bonificación. Pero miren lo que pasa ese es el plano lógico. Miren lo que pasa en el plano sobrenatural de la gracia. Usted no trabajó, pero también le llegó el cheque. Ah, ¿pero dónde? ¿Dónde queda esa empresa para pasar la hoja de vida, sí o no? ¿Sabe qué pasa en la gracia? Lo que a la gente en el mundo natural le ha costado años construir, años de esfuerzo, al hombre y a la mujer que dependen de la gracia, les puede costar un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra gracia en el Antiguo Testamento tiene una implicación. Eran hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, que hallaron gracia de Dios ante los ojos de hombres, de reyes, de poderosos en la tierra. Yo no sé si usted ha sido consciente de esto. ¿Será que usted ha hallado gracia ante los ojos de Dios? Gloria a Dios que lo crea, pero son poquitos. ¿Usted ha hallado gracia ante los ojos de Dios? Ahora, yo no sé usted qué necesita. Hay gente que es bien lambona y entonces necesita echarle cepillo al jefe. Usted no necesita echarle el cepillo al jefe ni a nadie como hijo de Dios. ¿Sabe usted qué necesita? La gracia de Jesucristo en su vida. Porque la gracia abre puertas que están cerradas. La gracia abre lo que está cerrado. Te da lo que no te mereces. Usted necesita en su empresa, allí en su negocio, en su empresa, en su trabajo, la gracia de Dios. Quizás está a punto de que lo voten por malo. Pero si haya gracia delante de los ojos de Dios, seguro que hasta lo promueven, mi amado hermano. Porque es que la gracia de Dios es algo que usted y yo no nos merecemos. La gracia de Dios es un regalo de Dios. La gracia de Dios es un regalo que nos ha entregado a sus hijos. Solo la gracia, oye esto, solo la gracia nos lleva a vivir en la bendición de Dios. Gracia es la que usted necesita como hombre casado para llevar su hogar a otro nivel. ¿Cuántos de ustedes saben que tener un hogar es difícil? Jesús, consejería el próximo lunes. No es fácil llevar un hogar, no es fácil tener unos hijos, no es fácil pagar las cuentas, no es fácil ir de un lugar a otro, más cuando todo parece estar mal. Pero cuando la gracia está, el poder de Dios está, y mi casa va en victoria. En tiempos de crisis no hay billete, no hay plata, todo está mal. Pero la Biblia dice que los que buscan al Señor no tienen necesidad de ningún bien. El que está en la misericordia mendiga, el que está en la gracia recibe. Y ese es el nivel de un hijo de Dios. Por eso tú tienes que tomar determinación y dejar esa miserableza, soltar las ataduras y levantarte a vivir en Cristo, porque solo en Cristo hay victoria, solo en Cristo hay libertad.
No puedes seguir mendigando caridad. No puedes seguir lloriqueando. No, no, no. Si tú estás en Cristo, tienes libertad, tienes vida, tienes poder, aún para pisotear las obras del diablo. Porque en Cristo eres más que un vencedor. Mientras si vives de la misericordia, ay, que no se me aparezca el diablo. Ay, al caído caerle. Ay, pastor, unos nacen con estrella, pero yo nací estrellado. Usted no sabe esa vida tan dura que he tenido. Usted no conoce la mía, pero sí le puedo decir que yo disfruto de la gracia de Dios. Y tengo cantidad y hago cantidad de cosas que para el mundo quizá no califico, pero para el reino de los cielos se abrieron por gracia. Y sabe, la gracia no es para uno nomás. La gracia es para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. La gracia te lleva a conquistar el favor de Dios. La gracia no es circunstancial. La gracia no depende de si tienes o no tienes. La gracia es una condición interna que se manifiesta en tu exterior. ¿Sabe qué dice la Biblia por allí en los Proverbios? El corazón alegre hermosea el rostro. Mira al que tiene a su lado. ¿Eso qué quiere decir? Si usted está fea, arrugada, achacada, es porque quizás su corazón está igual. Pero si su corazón está bien, hay una belleza interna que sale. Y solo el que vive en la gracia tiene un corazón pacífico. Porque vivir ojo a esto, de la misericordia, genera preocupación. ¿Sabe por qué? Porque como Dios se la da al que quiere, ¿qué tal no quiera Dios? Sí, seguro. ¿Qué tal no quiera Dios? Entonces hay preocupación. Mientras tanto, el que está en la gracia sabe que en Cristo está completo. Sabe que en Cristo es hijo de Dios. Imagínese eso. Luz de la tierra. Perdón, luz del mundo, sal de la tierra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice que en Cristo somos reyes y sacerdotes. En Cristo. Fuera de Cristo ni vagabundos, hermano. Solo en Cristo. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 8? Que en Cristo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. En Cristo. Pero ¿sabe? Muchos no viven en la gracia aunque están en la iglesia por lo siguiente. Si tiene su Biblia, quiero que por favor me acompañe a Hebreos capítulo 12, verso 15. ¿Sabe? Esto es una condición interna. Y muchos no disfrutan ni viven del favor de Dios por su condición miserable en su corazón. Oído a lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos, aunque quieren alcanzar la gracia de Dios, no la obtienen. ¿Por qué? Porque en su corazón hay falta de perdón, hay amargura, hay rencor, hay resentimiento. Y aunque vienen a la iglesia, aunque cantan, aunque se humillan, aunque leen la palabra de Dios, dice la palabra que por causa de ese estado en el corazón, muchos han dejado de alcanzar la gracia de Dios. Y yo sin la gracia de Dios no soy nada. Yo no puedo permitir que mi corazón se contamine de dolor. Problemas tenemos todos los días, dificultades tenemos los días. No estamos exentos de que nos hagan daño. Pero ¿sabe? Los que fueron al encuentro el fin de semana pasado aprendieron algo. La respuesta de Dios para resolver los problemas del pasado se llama perdón. Perdón. Porque muchas veces hay gente en estado de amargura, ay, sufre por lo de otro, ay, hace 15 años ese desgraciado me tocó, ay, ahí todavía sigue ahí echando memoria. De razón vive de la misericordia. En cambio la gracia me lleva ¿a qué? A perdonar como Cristo me perdonó a mí.
Es más, la palabra dice que si yo no perdono al que me ofende, Cristo tampoco me perdona a mí. Y yo necesito del perdón de Dios. Por eso necesito perdonar al que me ha ofendido. Pero por causa de la amargura, muchos viven distantes de la gracia. Viven del plano natural, causa y efecto. Mientras tanto, el que vive de la gracia del Señor, vive en el nivel de la bendición, mi amado hermano. Vive en el nivel de la bendición. ¿Cuántos de ustedes anhelan la bendición de Dios en su vida? Es algo que pedimos a diario, ¿cierto? Misericordia, misericordia, gracia, diga conmigo, bendición. ¿Qué es la bendición de Dios? Ojo a esto, la bendición de Dios es el bien de Dios sobre mi vida. El bien de Dios, ojo a esto, Dios me ama, Dios es todopoderoso, es soberano, es eterno y es mi papá. Póngala. ¿Con quién peleo que solo muñecos veo? Dios es mi papá. ¿Es su papá también? Ah, bueno, yo recuerdo cuando era niño, tenía como 7 años y un día le pegué a un chinito que tenía como 5, pero el papá de este chinito que tenía 5 años era policía. Y recuerdo que él me dijo, le voy a echar a mi papá que es policía. Hermano, me perdí, yo no sabía qué hacer y cada vez que veía al Señor por la cuadra yo pensaba que me iba a meter a la cárcel, que algo me iba a hacer y nunca más me metí con ese chino otra vez. Porque me dijo que su papá era policía. Y muy seguramente su papá nunca se enteró que le di en la trompa. Pero el mí sí quedó, el papá es policía. Y yo imaginaba ese man dándome bolillo, en fin, qué sé yo. Pero ¿sabe qué pasa cuando estamos en el estado de la bendición? Mi papá Dios me cuida. Mi papá Dios, dice el Salmo 27, es escudo alrededor de mí. Dice la Biblia en Isaías 41, versículo 12, que como nada serán los que buscan mi mal, porque Dios me protege, porque Dios me cuida. Es el estado de los hijos de Dios, el estado del bien, de la protección de Dios sobre el hombre. ¿Sabe? A diferencia de las otras palabras que aparecen más de 300 veces en la Biblia, la palabra bendición solo aparece 69 veces y va ligada a la obediencia a Dios. La bendición, ojo a esto, la bendición del Padre sobre mi vida es su amor. La bendición de Jesucristo sobre mi vida es su gracia. Y la bendición del Espíritu Santo sobre mi vida es su comunión. Atención a esto, la mayor bendición que puede tener un hombre sobre la faz de la tierra es la expresión, es la manifestación de la presencia de Dios sobre su vida. No hay nada más que supla eso. No hay riquezas, no hay condominios, no hay viajes, no hay nada en este mundo que puedan suplir lo que hay en la presencia de Dios. Lamentablemente el hombre y la mujer buscan las manos de Dios, buscan los privilegios de Dios, buscan las riquezas, buscan los beneficios. Yo quiero decirle algo, atención a esto. La bendición no se busca. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, que las bendiciones me alcanzan. Las bendiciones nos persiguen. Yo creo que no falta nada uno que dice, ¡encuéntreme! Las bendiciones nos persiguen. Ojo a esto, porque la bendición es un don de Dios. No es lo que tú te mereces. ¿Sabe qué es una bendición? Recibir lo que no te mereces. Pero atención a esto. Dice el Salmo 23, versículo 6, ciertamente el bien, la bendición de Dios te seguirán todos los días de tu vida. El Hijo de Dios no busca las bendiciones buscan al Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios vive de la gracia de lo que no se merece, de lo que no se merece. Atención a esto. Nosotros los hijos de Dios somos bendición y somos bendición para otros. Quiero que rápidamente me acompañen la Biblia, allí en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice algo tremendo. Dice allí, atención a esto todos,
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pecaste, debes morir. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14. Usted y yo merecíamos la muerte, ¿cierto? La maldición sobre nuestra vida. Pero en Cristo la maldición fue quebrantada. Versículo 14. Para que en Cristo, diga conmigo, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Rápidamente, si está allí con su Biblia, vaya a Génesis capítulo 12. Le quiero mostrar la bendición de Abraham, que no solamente fue de Abraham, sino es tuya y mía en Cristo Jesús. Dice, pero le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Número 1, y haré de ti una nación grande. Número 2, te bendeciré. Número 3, engrandeceré tu nombre. Número 4, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán en ti benditas las familias de la tierra. Y no solamente tenemos esa bendición, dice, y la promesa del Espíritu, porque solo podemos obedecer a la palabra de Dios si el Espíritu está en mí. Ezequiel capítulo 36 versículo 27 dice que Dios va a hacer que el Espíritu de Él venga a mi vida para que entonces yo pueda poner por la palabra de Dios. Yo no puedo obedecer a la palabra de Dios en mis fuerzas, soy humano, soy débil. Pero el poder del Espíritu Santo me lleva a apartarme del mundo, del pecado, a arrepentirme de mis pecados. Y si cometí un error, a volverme a Dios con todo mi corazón, ser restaurado y permitir que la gracia de Jesucristo me levante para así vivir en el estado de la bendición. Dice la Biblia que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. La bendición te lleva a otro nivel. Así que usted verá de qué vive, hermano, si de su esfuerzo o de la bendición de Dios. Usted puede matarse como un burro, como dicen muchos, y nada tengo. Qué desgracia, ¿sí o no? Trabajan como mulas y ni vacaciones tienen, hola. Se matan por todo lado. Pero la palabra de Dios dice que la bendición del Señor, el bien de Dios, enriquece y no añade tristeza. Muchos cristianos dan testimonio un día de algo. ¿Qué diferencia hay entre los impíos y muchos cristianos? Quiero decirles ninguna. Porque de la misma manera en que los que están afuera viven de su propio esfuerzo, muchos que están adentro viven de lo mismo. Ojo a esto, la bendición de Dios es lo que potencia tu vida. Y dice la palabra, y serás bendición. Qué rico que por causa de usted, yo no sé usted cómo lo recibe la gente, pero qué tal dijeran, uy, llegó Nubia, grupitos de A3. No, qué tristeza, ¿sí o no? Llegó Leonor, ay, me estoy bañando, venga más tarde. Que usted llegue a algún lugar y chulito, chulito, para que se haga rápido Me dio risa de estos días, estaba viendo una novela nueva que se llama El Día de mi Suerte. Y hay un man que le dice ensaladito. Y me impactó tanto que ese man llegó a lavar el carro y se fue el agua. Y se fue y volvió el agua. ¿Sabe? Hay gente que es así, porque la maldición va sobre nuestras costillas. Pero qué diferente es cuando usted como hijo de Dios llega a cualquier lado y por causa de usted llega la bendición de Dios. Ojo a esto, porque la bendición nos persigue. La bendición va detrás de nosotros. Yo no sé usted en qué estado está. Si en la misericordia, dependiendo del amor compasivo de Dios. Si está en la gracia, donde vive del favor inmerecido de Dios. Y por ende vive en la bendición. Solo hay dos estados, mis amados hermanos. Bendición o maldición. Usted no me puede decir, pues yo estoy entre las dos ahí más o menos. Yo no conozco ese estado en la Biblia. O estamos bien o estamos mal. O es blanco o es negro. O es bendición o es maldición. ¿De qué vive usted, mi amado hermano? ¿De la misericordia o de la gracia? Si usted vive de la gracia, imagínese lo que dice usted. Yo no sé si usted leyó su tiempo con Dios esta semana.
Pero escuche las palabras de un hombre que vive bajo la bendición de Dios, porque la bendición no es algo circunstancial. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Estas son las palabras de un hombre que vive bajo la gracia de Dios, que vive de la bendición de Dios en su vida. Oído a esto, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den alimento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas con los corrales, o sea, en otras palabras, paréntesis, a pesar de que esté en la inmunda. Versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ciervas, y me hace andar en las alturas. Esas son las palabras de un hombre que vive en la gracia, que vive en la bendición. ¿Saben por qué? Porque no depende de las circunstancias, depende de Dios. Y aunque dice, aunque no haya nada, yo con todo me alegro en el Señor. Póngase en pie, mi amado hermano, en esta hora. Hoy Dios te hace una invitación a ti, para que dejes de vivir en el plano natural y te levantes a vivir en el plano sobrenatural de Dios. Yo no sé qué problemas, qué desgracias haya detrás de tu vida. Lo único que sé es que si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En la gracia recibes lo que tú no mereces. Vas a recibir aquello por lo cual me has trabajado. Por la gracia de Jesucristo verás tu hogar en paz. Por la gracia de Jesucristo tu mujer cambiará, tu marido cambiará, tus hijos cambiarán. Por la gracia de Jesucristo tu empresa se levantará, tu negocio se levantará, tus finanzas se levantarán. Por la gracia de Jesucristo, por la gracia, porque en la misericordia te puedes quedar estancado. Padre, en el nombre de Jesús damos a ti las gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor. En esta hora del día, Señor, hoy domingo, te doy las gracias porque tu palabra lo dice, nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Pero mi Dios, yo no quiero seguir dependiendo de tu misericordia, Padre. Tu misericordia sobre mí ha sido abundante y te doy las gracias, Señor. Pero, Señor, hay un estado mayor y es el estado de la gracia que es en Cristo Jesús. Yo hoy te rindo todo mi corazón, te rindo toda mi vida a ti, mi Dios. Y te pido, Señor, que tomes el control absoluto de mi vida. Hoy me rindo a tus pies, Señor. Señor, hoy me rindo y dejaré de luchar en mis fuerzas. Porque no es por lo que yo haga, no es por mi esfuerzo, Señor. Es por tu bendición, Señor. Quiero tu bendición, Señor. Estoy cansado, harto de esforzarme y no ver el fruto de mi trabajo. Estoy cansado, Señor, de venir a la iglesia y no ver cambios a mi alrededor. Señor, en Cristo hay victoria, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay libertad, en Cristo hay poder, en Cristo hay poder, Señor. Yo quiero esa condición porque soy tu hijo. Señor, dice la palabra que tú te hiciste maldición por mí. Y por eso en esta hora, Señor, tomamos autoridad en el nombre de Jesucristo y quebrantamos la maldición que esté a nuestro entorno, Padre. Y en el nombre de Jesús reclamo para mi vida la bendición de Abraham. Reclamo para mi vida la bendición de Abraham. Que la promesa del Espíritu, Señor, danos fuerza, danos aliento, Señor amado, y que día a día, Señor, yo pueda vivir en tu gracia y crecer en tu gracia, Señor. Toda la gloria sea para ti en esta mañana, porque nada soy sin ti, Señor. Si hay algo de valor en mi vida, es por tu gracia, Señor. Si algo puedo hacer yo hoy, Señor, no es porque haya mérito en mí, es por tu gracia, Señor. Y en tu gracia quiero descansar, Señor, en el nombre de Jesús. Y con la autoridad que tú me has dado, Padre, en esta hora bendigo a cada hombre y a cada mujer, Señor, en este lugar. Y en el nombre de Jesús los bendigo con paz. Los bendigo, Señor amado, con salud,
con provisión, Señor, y con crecimiento, amado Dios. Señor, declaro cielos abiertos durante esta semana. Señor, declaro, Dios, con mis labios que te buscaremos a ti, Dios, y que nos esforzaremos en ti, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y creemos, Dios, que también seremos canales de bendición para otros. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Levántale un fuerte aplauso a Jesucristo. Adórale a Él. Y atrévase a bendecir a la persona que tiene a su lado, porque tú eres un agente de bendición.